¿verdad? Luego tenemos la zona templada, que en este caso es de la parte fría, de la zona fría, que más o menos son 60 grados en este caso, hasta lo que es 30 grados, hasta más o menos, ¿verdad? No es hasta el trópico como tal, sino que un poquito más arriba se considera una zona templada, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. O sea que en el paralelo 30, ¿sí? Hacia lo que es 60, hacia el norte y hacia el sur, ¿verdad? Está considerado como una zona templada, ¿sí? En este caso, los rayos solares van a variar, depende también de la inclinación. Entonces, la temperatura también varía. Pero en esas latitudes de 30 a 60 es donde se consideran las regiones templadas, tanto el hemisferio norte como para el hemisferio sur. Y luego la zona cálida, que es de 30 latitud norte a 30 latitud sur, ¿verdad? O sea que podríamos decir que es del paralelo 0 a 30 y de 0 a 30 el hemisferio norte y el hemisferio sur. Pero también podríamos decir que es de 30 a 30 en este caso, ¿verdad? Paralelos de 30 en el hemisferio norte a 30 en el hemisferio sur, ¿verdad? Aquí, pues, los rayos solares inciden en este caso directamente todo el año, ¿sí? Los rayos, en este caso, ¿verdad? Dan tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur y por lo tanto se mantienen temperaturas cálidas, temperaturas elevadas, ¿verdad? En la cual varían a lo largo, apenas varían, ¿verdad? A lo largo del año y por eso no registramos como tal estaciones, ¿sí? Nosotros en Guatemala, ¿verdad? No registramos las 4 estaciones como tal, sino que solamente destacamos 2 épocas, la época seca y la época lluviosa, que cada una de ellas tiene, en este caso, ¿verdad? 6 meses de duración. Entonces, esas son las grandes zonas climáticas. Son 3 zonas climáticas, una zona fría, una zona templada y una zona cálida, ¿sí? Tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur se replica exactamente las mismas zonas, ¿verdad? Luego tenemos la temperatura del suelo. Ya vimos la temperatura ambiental, la temperatura del suelo es muy importante porque a raíz del suelo se dan muchos procesos bióticos, químicos, ¿verdad? Y que estos pues ayudan en gran medida a lo que es el desarrollo de las plantas, de los cultivos, de los árboles, ¿verdad? De toda esa flora y también, ¿por qué no decirlo?, de toda esa fauna. ¿Por qué? Porque en superficies calientes es muy rara la especie que puede estar allí, ¿verdad? Entonces, la temperatura del suelo es importantísima. En el caso de nosotros que vemos o que estamos relacionados con la agronomía, con el bosque, ¿verdad? Pues es muy importante para el desarrollo, en este caso, de lo que son los cultivos, básicamente, ¿verdad? Luego también tenemos de que es importantísimo para la germinación, ¿sí? Cada planta, eso lo vamos a ver en la unidad número 7, cada planta tiene su requerimiento determinado de temperatura para lo que es la germinación, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante. Por eso ustedes habrán escuchado, ¿verdad? De que, por ejemplo, hay plantas que pueden desarrollarse en climas cálidos, en climas templados, pero no todas, ¿verdad? Entonces, también en parte se debe a eso, porque el proceso de germinación pues requiere una cierta temperatura, ¿sí? Entonces tenemos aquí una frase, ¿verdad? Dice, el mar tarda en calentarse y en enfriarse, mientras que la tierra se calienta y se enfría rápidamente, ¿sí? ¿Alguien sabe a qué se refiere esa frase?
Bueno, vean pues, también se hace referencia a que el mar amortigua las temperaturas. En este caso, cuando el suelo es expuesto al sol, ¿verdad? Cuando llegan los rayos solares y caen directamente sobre la superficie del suelo, ¿verdad? Se calienta más rápido que el agua por muchas circunstancias, ¿verdad? No solamente porque la tierra es más oscura, ¿verdad? Y se recuerdan ustedes que los cuerpos oscuros absorben mejor las radiaciones y las convierten en calor. Esa es una de las razones, ¿verdad? Otra de las razones es que, por ejemplo, en el agua el calor se tiene que difundir. Entonces en el agua el calor se difunde de una manera más uniforme. Mientras que en la tierra, pues se calienta más que todo la superficie, ¿sí? La superficie que está más arriba. Ustedes, sin dudas, los que han ido a la playa, ¿verdad? Al mar, de repente están caminando sobre la arena y en la parte de más superficial, ¿verdad? Está caliente como tal. Entonces lo que uno anda buscando, escarbando en la arena, ¿verdad? Para meter los pies y no quemarse. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se debe este caso, ese aumento de temperatura? Porque la arena es más oscura que el agua. ¿Sí? El agua va a tardar más en enfriarse y en calentarse que lo que es la tierra, ¿sí? Y de repente alguien, perdón, hizo un experimento en el colegio, ¿verdad? O en el kinder, donde sea, en donde uno coloca dos tazas, una con agua y otra con tierra o con arena, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Empieza a medir en ese primer estado, ¿verdad? La temperatura de cada uno de ellos. Sí, bueno, tiene una temperatura el agua, tiene otra temperatura la tierra, sí, o la arena o el suelo que ustedes hayan colocado ahí. Luego vienen y colocan una lámpara a cada una de esas tazas, ¿sí? Al mismo tiempo y la dejan por lo menos 5 minutos, ¿verdad? Luego quitan la lámpara y toman la temperatura, ¿sí? Toman la temperatura y luego a los 5 minutos vuelven a tomar la temperatura. Ahí van a ver ustedes en este caso, ¿verdad? De que la temperatura del agua, en este caso, pues se enfría más tarde, por decirlo así, tarda más en enfriarse y en calentarse que en el caso del agua, ¿verdad? Además de que también otra razón, ¿verdad? El calor del específico del agua es más elevado. ¿Qué significa el calor específico? Ayer lo veíamos, es en este caso, ¿verdad? Para elevar la temperatura del agua, yo necesito más energía que para elevar en este caso la temperatura de una porción de tierra o de arena, ¿verdad? Entonces eso es el calor específico del agua, que yo necesito más energía para poder elevar la temperatura del agua que para poder elevar la temperatura de, en este caso, la tierra o la arena, ¿verdad? Entonces, esto también nosotros podemos ver, ¿verdad? De que la tierra se calienta más rápido, ¿verdad? Que cuando, por ejemplo, el aire que está directamente sobre la tierra, ¿verdad? Tiende a calentarse, ¿sí? Y a medida de que este aire se va elevando, entonces ustedes se recuerdan que a medida que nosotros vamos subiendo sobre la vertical, perdón, en la troposfera, ¿verdad? La temperatura va disminuyendo, ¿sí? Entonces este aire que empezó desde la superficie, por decirlo aquí, empezó caliente al momento en que se va elevando, pues se va haciendo más frío, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese viento frío va a soplar de la superficie del océano hacia la tierra y que también lo vamos a ver en más adelante, ¿verdad? Y este viento que sopla del mar hacia la tierra
va a proporcionar en este caso como que un aire más fresco, ¿sí? ¿Por qué? Porque la temperatura en este caso, ¿verdad? Del aire que estaba primero en la superficie se elevó, pasó de estar de una temperatura mayor a una temperatura menor, se fue moviendo y recuérdense que el mar tarda en calentarse. Y luego, pues ese viento, ¿verdad? Esas partículas o esa masa de aire, pues se va moviendo nuevamente hacia lo que es la superficie, pero como el mar tarda en calentarse, lleva como que lleva una temperatura menor, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando nos dicen a nosotros que el mar amortigua las temperaturas. Ya vimos de que es un proceso en el cual se mueven esas masas de aire de la superficie y van cambiando en este caso, ¿verdad?, de temperatura, y luego al llegar esas masas del océano hacia la superficie de la Tierra, ya van con una temperatura menor y se va dando este proceso, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que el mar amortigua, en este caso, las temperaturas, ¿verdad? También ustedes de repente lo habrán visto que por la tarde, ¿verdad? Ese aire que está en el océano, ¿verdad? Es como que más cálido, ¿sí? Ustedes ya se fue el sol y hay un airecito caliente, ¿verdad? Que muchas veces se siente como que uno estuviera sudando y no hay calor, pero es básicamente ese retardo que tiene el agua del mar en calentarse, se va calentando más por la tarde. Y luego, ¿verdad? Cuando ya está en la mera noche, ¿verdad? Ya se va enfriando y vuelve nuevamente ese proceso. De tal forma que cuando nosotros estamos ya tipo, qué sé yo, 8, 9 de la noche en el mar, pues ya empiezan a correr nuevamente esos flujos de aire que ya son más frescos, ¿verdad? Entonces es así como se da ese ciclo, ¿sí? Con esto terminamos nosotros lo que es el factor climático de temperatura, ¿sí? Ahora vamos a entrar a otro factor climático. ¿Qué creen que sea este factor climático? Alguno dirá es el calor, ¿sí? Otro temperatura. Está asociado con eso, ¿sí? La radiación del sol sobre las personas, ¿sí? Entonces aquí lo que nosotros podemos ver en este caso, ¿verdad? Son procesos en los cuales pues de repente les ha pasado a ustedes, ¿verdad? Empiezan cuando uno se encuentra por mucho tiempo debajo del sol o realizando actividades directamente debajo del sol, ¿verdad? Entonces empieza a ponerse colorado, la temperatura empieza a subir, empieza la desorientación, ¿verdad? Algunos de repente hasta convulsionan, otros se desmayan, ¿sí? Algunos de repente se les baja la presión, ¿sí? Algunos que se ponen incómodos, ¿verdad? Por esa temperatura tan alta que hay. Eso es el factor climático de la insolación, ¿sí? Según la Organización Mundial de Meteorología, la OMM, la insolación es el tiempo, ¿sí?, de insolación, o en este caso la insolación como tal es una suma de intervalos de tiempo, ¿sí?, en horas, durante los cuales la radiación solar directa, ¿sí?, que es la que entra directo del disco solar, ¿verdad? No es dispersada ni es reflejada, ¿verdad? Supera el umbral de los 120 watts por metro cuadrado, ¿sí? Eso es insolación. Entonces, son intervalos de tiempo que se van midiendo, ¿sí? Por hora. Entonces, yo voy y esa insolación yo la voy a medir
en este caso, en un heliógrafo, ¿sí? Pero cuando ya se pasan de estos 120 watts es cuando a nosotros ya nos empieza a afectar y empezamos a sentir cualquiera de estos síntomas, ¿verdad? Entonces veamos aquí. La duración de la insolación se ha determinado durante muchos años mediante las bandas de registro de los heliógrafos de Campbell-Stokes. ¿Sí? Existen, al igual que termómetros, al igual que barómetros, al igual que, que cualquiera de los aparatos, existen diversidad, varias versiones de los aparatos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces ha continuado esa innovación en aparatos, de tal forma que yo les mencionaba la vez pasada que ahora hasta en nuestro teléfono podemos tener nosotros, en este caso, cómo medir o cómo tener una aproximación de temperatura, de humedad, de presión, de altura, ¿verdad? Entonces, a través del heliógrafo ya vamos a ver de que existen varios también. Sí, por ejemplo, el de tipo Campbell-Stokes, que usa el calor solar, y sobre este lo que hace es utilizar un trazo sobre una faja de registro. Es el heliógrafo que regularmente uno encuentra por ejemplo, en el INSIBUME. Yo no he ido últimamente, pero en el INSIBUME tenían un heliógrafo de Campbell-Stokes. Lo vamos a ver, ¿sí? Luego tenemos, en este de Campbell-Stokes, es una esfera, ¿verdad? Y esa esfera recibe la radiación y hay una faja, ¿sí? Esa faja tiene una banda de papel, y cuando en este caso existe insolación, esa banda de papel hace un trazo y está en este caso la banda de papel numerada, ¿verdad? Y dispuesta para hacer la medición por hora. Al igual que cuando, por ejemplo, no sé si a ustedes les mostraron, ¿verdad? Porque ya vieron aparatos que cuando se mide la precipitación a través del termógrafo, pues sale una banda también, una gráfica, ¿verdad? De cuánta lluvia cayó. Pues sí, parecido es aquí, solo que aquí no medimos lluvia, aquí medimos esa radiación. Es la misma radiación que vimos antes de la temperatura, solo que ahora cuando pasa de determinado parámetro ya se considera que es insolación y que puede generar muchas afecciones en las personas, ¿verdad? Luego tenemos el tipo Marvin, en el cual el propio calor, ¿verdad? Esa radiación va a accionar un conmutador. Este conmutador es sensible a la temperatura, ¿sí? Se utiliza en este caso una plumilla de registro. Ya vamos a ver también las imágenes, ¿verdad? Entonces aquí utilizamos un conmutador, ¿sí? Y básicamente utiliza una plumilla de registro que es la que, valga la redundancia, registra esa insolación. Luego tenemos el que es el Jordan, ¿sí? El tipo Jordan, que utiliza un proceso fotográfico para registrar la insolación, ¿sí? Vean cómo conforme vamos avanzando, ya no solamente se utiliza esta esfera que es de los más antiguos, sino que ya van cambiando. Después pasa a un conmutador, ya después el de Jordan utiliza un proceso fotográfico, ¿verdad? Y luego el tipo Foster, que es una combinación, ¿verdad? Utiliza un conmutador y también utiliza un proceso fotográfico, un proceso, perdón, fotoeléctrico, ¿verdad? A través del cual se registra la insolación. Y aquí está el heliógrafo de Campbell-Stokes que yo les menciono. Esta es una banda, ¿sí? Una banda. Y ya van a ver ustedes en las siguientes imágenes está la medición de la radiación, ¿sí? Entonces aquí está. Con este heliógrafo o heliofanógrafo de Campbell-Stokes, ¿sí? Se dice heliógrafo o heliofanógrafo. Ya saben que como termina en grafos, quiere decir que
utiliza una banda de papel para registrar en este caso, ¿verdad? La insolación, pero si es grafo, registra temperatura o puede registrar presión, etcétera, ¿verdad? Pero cuando termina en grafos es un instrumento que aparte de que mide, pues también grafica, ¿verdad? Entonces aquí tenemos en el heliógrafo de Campbell-Stokes un diagrama que se utiliza para verano, ¿sí? En este caso, las gráficas que se tienen son una, por decirlo así, regla curva y larga, ¿sí? Curva y larga. Entonces, vean aquí está, en este caso, ¿verdad? Cada 60 minutos. Cada 60 minutos está. Y esta mancha negra que ustedes ven ahí, en este caso es el registro de la insolación, ¿sí? Es el registro de la insolación. Este diagrama curvo y largo entonces se utiliza para diagramas de verano. Luego tenemos el diagrama que se utiliza para cuando son días de invierno. Vean, son cortos y curvados. ¿Por qué? Porque quiere decir que no, en el caso, dependiendo del hemisferio en que se estén, ¿verdad? No se va a registrar mucha insolación. Va a ser raro el día, el momento, ¿verdad? En el cual se va a registrar. Por eso es un diagrama más corto, ¿sí? Aquí veíamos que era curvo y largo y aquí es curvo y corto. Es más corto para invierno. Y luego pues tenemos los diagramas equinocciales que son rectos, ¿sí? Son rectos, entonces vean ustedes, son en este caso como que más amplia la escala porque en los equinoccios, se recuerdan ustedes, existe una igual cantidad de radiación tanto en el día como, perdón, una misma duración del día como la noche. Entonces aquí vamos a registrar una mayor insolación, ¿sí? Aquí tenemos que la gráfica que se recopila de estos heliofanógrafos se llama heliograma, ¿sí? Heliograma, que es la representación gráfica de la insolación en una banda de papel. Y vean, aquí está una banda que ya tiene una medición. No se ve muy bien, ¿verdad? Pero es básicamente en estas partes que se ven gruesas, quiere decir de que ahí existió insolación, solo hay que ver de qué hora a qué hora, ¿verdad? En este caso dice que es, vean, en el espacio de 1 hora se registró, ¿verdad? De 3 de la tarde a 4 de la tarde, ¿sí? Y vean aquí, en el caso, ¿verdad? Tenemos otro periodo de insolación desde las 10 hasta las 11, ¿sí? Entonces así es como nosotros podemos observarlo, ¿sí? Es watts por metros cuadrados, ¿verdad? Cuando ya pasa del umbral de los 130, ¿verdad? Bueno, con eso terminamos la parte, es como que el complemento de la radiación, ¿verdad? La insolación. Y de ahí deriva pues todo lo que, si ustedes ven, hablamos aquí de lo que son las bandas curvas o rectas, si son para invierno o si son de verano. Está muy relacionado también con lo que son las estaciones, ¿sí? Luego tenemos la presión atmosférica, ¿sí? La presión atmosférica es la presión que ejerce el peso de toda una columna de aire sobre un nivel dado, ¿sí? Nosotros vamos cargando, en este caso, una columna de aire, ¿sí? Sobre nuestras espaldas, como se ve ahí, ¿verdad? Pero nosotros no lo sentimos, ¿sí? No lo sentimos, pero vamos cargando en este caso esa columna de aire sobre un nivel dado, ¿sí? Si tenemos una montaña, arriba de ella hay presión, ¿sí? Si colocamos una silla, ¿verdad? Arriba de ella, pues hay presión. Entonces, el peso
total de aire que está contenido en una columna de una sección transversal unitaria es básicamente considerada desde el límite exterior de la atmósfera, ¿sí? Hasta cualquier nivel. Por ejemplo, aquí tendríamos el límite de la atmósfera hasta cualquier nivel, ¿verdad? En la superficie. Eso es la presión atmosférica, ¿sí? Es el peso total del aire contenido en una columna de sección transversal, ¿verdad? Considerada desde cualquier límite de la atmósfera hacia la superficie. Eso se llama presión atmosférica, ¿sí? Vamos a ver de qué, cómo es el comportamiento de la presión. Vean, hasta arriba de una montaña, nosotros tenemos presiones menores, ¿sí? Las zonas de baja presión, en este caso, ¿verdad? Son las que están cercanas a la superficie, ¿sí? De tal forma que si yo me paro en, qué sé yo, aquí en esta parte de aquí, les voy a colocar aquí un punto. Ay, Dios. Bueno, si yo me paro en esta porción de aquí, mejor les voy a poner este, ¿sí? Si yo me paro aquí, esto ya es el mar, ¿verdad? Pero si yo me paro aquí, ¿sí? Quiere decir que sobre mí se ejerce una presión y tengo una columna de aire. Entonces, aquí en la parte baja, cerca de los 0 metros, ¿verdad? O los metros sobre el nivel del mar, se tiene una mayor presión que aquí arriba. Aquí arriba tenemos las mayores presiones, ¿sí? Entonces, el comportamiento de la presión es de que a mayor altura, ¿sí? Menor presión. A menor altura hay una mayor presión, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Entonces, cuando a ustedes se les pregunta cuáles son, ¿verdad?, las zonas de menores presiones, tendría que ser en las partes más altas, ¿verdad? En las partes más altas se encuentran las menores presiones, ¿sí? Aquí tenemos otro A mayor ejemplo. presión, menos oxígeno, ingeniero. Sí, también. A mayor presión, no, aquí, a menor presión, porque aquí tenemos menores presiones, sería menor oxígeno. Sí, podemos decir que sí. Podemos decir que sí hay menor oxígeno, porque en este caso, cada vez que subimos sobre la vertical, pues ya nos es difícil, en este caso, poder respirar también, ¿sí? Sí puede hacerse esa relación también, ¿sí? Bueno, entonces aquí podemos ver otro ejemplo, ¿verdad? Vean, aquí voy cargando esa columna de aire y podemos ver en este caso, ¿verdad? De que cargo más yo si estoy aquí cercano al mar que si estoy aquí en la cima de una montaña, ¿sí? Entonces, mayores presiones se dan con mayores presiones con menores alturas. Aquí el comportamiento es inverso. ¿Por qué? Porque a menor altura existe una mayor presión, ¿sí? Eso, por favor, quiero que se lo graben bien porque eso es base para entender la circulación general de la atmósfera, ¿sí? A mayores alturas, menor presión, ¿sí? ¿Cómo lo puedo ver? Vean, esta franja celeste es más grande cuando yo estoy a nivel del mar, ¿sí? En el mar, pues las presiones son bajas, ¿verdad? Ya 0 metros sobre el nivel del mar son presiones, en este caso, mayores, ¿sí? Presiones mayores en el mar, y aquí tenemos las menores presiones en las partes más altas, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores que determinan la presión que un gas particular ejerce sobre una superficie? Pues va a ser la temperatura y la densidad, ¿sí? Entonces, estas dos variables van a estar relacionadas, en este caso, ¿verdad?
por la famosa ley de los gases ideales o de estado de los gases ideales, ¿verdad? ¿Qué me dice esta ley? De que en este caso, vamos a pasarlo aquí, cuando se tiene, por ejemplo, partículas, ¿verdad?, en las cuales no están siendo sometidas a ningún proceso de presión. Vean aquí, no están sometidas a ningún proceso de presión, entonces esos gases andan en su estado normal, ¿sí? Sí, en su estado normal, no tienen presión aquí, ¿sí? Pero cuando ya se ejerce presión, ¿sí? Y sobre todo si se les da calor, ¿verdad? Esas partículas empiezan a moverse, ¿sí? Lo que sucede en una olla de presión, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede cuando yo coloco esa olla de presión y todavía no le he colocado, en este caso, fuego, ¿verdad? Pues estaría sin esto de aquí. Están ahí caminando, ¿verdad? Las partículas, las moléculas, como si nada, pero llega un momento en que yo la cierro y le coloco fuego, entonces empiezan empieza a hervir el agua, ¿verdad? Las partículas se van moviendo que quieren salir de ese espacio, ¿verdad? Yo ejercí una presión como tal, hay un incremento de temperatura, ¿sí? Entonces, en este caso, la energía cinética es directamente proporcional a la temperatura en un gas ideal, ¿sí? Entonces, eso es básicamente, ¿verdad? La ley del estado de los gases ideales, ¿verdad? Aquí la presión que se ejerce por una fuerza física es inversamente proporcional a lo que es la masa. ¿Por qué? Aquí ya estamos viendo la masa de una vez. Vean en este espacio, ¿verdad? Yo no tengo presión y la masa como que está expandida, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo ejerzo una presión, ¿sí? El volumen en este caso va a disminuir. Entonces, a mayor presión, menor volumen de este gas. ¿Por qué? Porque de repente no es menor volumen, pero yo lo estoy comprimiendo, ¿verdad? Lo estoy comprimiendo, ¿sí? Entonces ese es el comportamiento, ¿sí? Y luego, pues la temperatura, lo que veíamos, ¿verdad? La presión atmosférica es proporcional a la temperatura. Hablábamos de que en este caso, a menor altura hay mayor presión. Pero en este caso, si yo tengo una mayor temperatura, ¿sí? Y tengo una densidad constante, la rapidez de las moléculas aumenta, por lo tanto, se genera un aumento de presión. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor temperatura, mayor presión, ¿sí? A mayor temperatura el comportamiento es directamente proporcional, ¿sí? Directamente quiere decir que si uno crece, el otro también, ¿sí? Entonces la temperatura con la presión es directamente proporcional. Veamos aquí. Si yo incremento temperatura, en este caso voy a incrementar esa presión, ¿sí? Yo incremento temperatura, le pongo fuego a la olla de presión y ¿qué es lo que sucede? Como estoy incrementando la temperatura, estoy aumentando la presión allí dentro, ¿sí? Entonces el comportamiento es directo, mientras que con la altura no, con la altura a mayor altura, ¿verdad? Menor presión, ¿sí? Entonces esa es la relación que se hace en este caso, ¿verdad? Con lo que es la temperatura y la presión atmosférica, ¿sí? Mayor temperatura, mayor presión. Por eso, quisiera que relacionando estos conceptos que tenemos aquí, quisiera que alguien me dijera qué sucede entonces
o cómo está la presión si yo les coloco, vamos a ver aquí, si yo les coloco estas zonas climáticas, ¿cómo estaría el comportamiento de la presión ahí? Si no lo quieren decir, escríbanlo en el chat, yo quiero ver. Tienen que hacer el análisis y decirme cómo es el comportamiento. Sí está aquí, ¿verdad? Ustedes hoy. Dije, yo creo que entonces en la Ajá. está la zona cálida, el menos temperatura, entiendo eso, según lo que... O que, bueno, que los grados son de hasta 30, ahí entiendo yo que hay menor presión. No, pues, es que estos no son grados de temperatura, estos son grados de latitudes. Entonces es al revés, entonces en la zona cálida donde hay más temperatura sería mayor presión también. Exactamente, ¿sí? Recuérdense que la temperatura es proporcional a lo que es en este caso la presión. Entonces, si yo en esta zona cálida tengo temperaturas muy altas, voy a tener presiones muy altas, ¿sí? Entonces, regularmente cuando nosotros trabajamos la circulación general de la atmósfera, hablamos de zonas de, por ejemplo, altas presiones, ¿sí? ¿Cuáles serían esas zonas de altas presiones? ¿Las zonas cálidas? Exactamente, sí, ya lo decía la señorita también, gracias. Las zonas que tienen mayores temperaturas están aquí de 0 a 30, de 0 a 30. Entonces, estas son zonas de altas presiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque la temperatura aumenta con lo que es, en este caso, donde hay mayores temperaturas, hay mayores presiones, ¿sí? Y en este caso serían zonas de bajas presiones, ¿sí? Pues pero eso ya lo vamos a ver, pero yo quiero que relacionen ese concepto de la temperatura con lo que es la presión, ¿verdad? Y luego la relación, ya vimos con la temperatura, ahora vamos a ver con la densidad, ¿sí? La presión también es proporcional con la densidad, ¿sí? A mayor presión hay mayor densidad, ¿sí? La densidad y la temperatura son iguales en comportamiento que vamos a ver, la temperatura y la densidad tienen igual comportamiento con respecto a la presión. A mayor densidad, mayor presión, ¿sí? Entonces, si aumenta la densidad, la presión aumenta, ¿sí? Creo que eso no tengo yo relación aquí, ¿verdad? Creo que sí tengo una imagen por ahí. Entonces, la temperatura, a mayor temperatura, también hay mayor presión. La densidad, a mayor presión, también hay mayor densidad, mayor presión, ¿verdad? Es proporcional a la densidad. El número de moléculas de gas por unidad de volumen, tal que sí, la densidad aumenta, la presión aumenta, ¿sí? Entonces, igual podemos decir zonas de altas densidades donde hay zonas de altas temperaturas, ¿sí? ¿Cómo se explica en este caso la disminución de la presión atmosférica? Con la temperatura, ¿sí? ¿Cómo se explica en este caso de que conforme yo voy subiendo en la vertical, la presión va disminuyendo, ¿sí? Entonces,
Se explica porque existe ese comportamiento, al igual que la densidad, ¿verdad? En la cual, conforme nosotros subimos sobre la vertical en la troposfera, ¿verdad? Existe una disminución, en este caso, de lo que es primero la presión, ¿sí? La altura, a mayor altura, menor presión, al igual que a mayor altura, menor densidad, ¿sí? Es menos denso allá arriba, o en este caso las, por decirlo así, las moléculas o las partículas o las masas de aire tienen que ser menos densas. ¿Por qué? Por el concepto, en este caso, de la relación que hay entre la presión y la densidad, y la presión y la temperatura, y la presión y la altura, ¿sí? Entonces, que se les quede bien claro eso, porque son preguntas de exámenes. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo estoy en el Himalaya? ¿Qué pasa con la densidad? ¿Qué pasa con la presión? ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Sí? ¿Qué pasará con la temperatura? ¿Sí? Si yo estoy en la cumbre de los Himalaya, ¿qué pasará con la temperatura? Menos temperatura, menos presión. Menos presión, ¿sí? ¿La temperatura cómo está? Baja. Muy baja. La temperatura baja. Y si yo tengo baja temperatura, la relación con la presión es igual, ¿sí? Si yo estoy hasta allá arriba en los Himalayas, la presión, en este caso, la temperatura es baja y la presión es baja, ¿sí? A mayor temperatura, mayor presión. Pero si yo estoy en este caso a mayor altura, ¿sí? Ahí sí es diferente. A mayor altura, en este caso, ¿hay más o hay menor presión? Y aquí es donde ya nos confundimos, ¿verdad? A mayor altura, en este caso, a mayor altura hay menor presión, ¿verdad? Hay menor presión, ¿sí? Y si yo estoy a mayor altura, entonces yo voy a tener en este caso una menor presión. Y si yo tengo menos presión, ¿qué va a pasar con la temperatura y la densidad? Va a ser menor, ¿verdad? Menor presión, menor temperatura, ¿sí? Entonces ustedes podrán confirmarlo. Si yo estoy hasta allá arriba, la presión es menor, pero la temperatura también es menor y la densidad también es menor, ¿sí? ¿Sí estamos ahí claros? ¿Qué pasa entonces? El proceso inverso. Si yo estoy aquí en el mar, ¿sí? ¿Qué pasa con la presión? La presión es bastante grande, ¿verdad? Estoy en el mar, la presión es bastante grande. ¿Qué pasa con la temperatura? Si la presión es mayor, la temperatura es mayor y la densidad es mayor, ¿sí? Esa es la relación que tienen que hacer. Ya me pasé un minuto, pero no importa, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda con respecto a la presión o a algo de lo que vimos el día de hoy. ¿No? Bueno, entonces deseo que tengan una bonita noche. Cuídense, por favor. Buen provecho y nos vemos el día de mañana, primeramente Dios. Se me cuidan. Buenas noches. Feliz noche, ingeniera. Feliz noche, ingeniera.